Y me permito pasar y presentar al siguiente panelista que se encuentra a distancia, al maestro Samuel Bonilla Núñez, coordinador del programa Transparencia para Todos. El maestro Samuel Bonilla es articulista especializado en transparencia y acceso a la información pública. Es periodista de formación empírica y autodidacta desde 1978. Participó en la consulta pública de la Cámara de Diputados en 1995. En materia de comunicación social, que derivó en la iniciativa de la Ley Federal de Comunicación Social, precedente de la primera Ley Federal de Transparencia. Fue coordinador del Programa de Acceso a la Información Pública de la Universidad del Centro de México y profesor en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue coordinador de la Red Información y Democracia de la Asociación de Consumidores de Información Periodística, de Libertad de Información México en San Luis Potosí y de México Infórmate en el mismo estado. En 2003 creó el programa de Transparencia para Todos. Ha impartido pláticas, talleres y módulos de diplomados en materia de utilidad social del DAI y de medios de comunicación en 25 ciudades. En 2009 recibió el Premio Estatal de Investigación en Derecho a la Información por parte de la Comisión Estatal de Información Gubernamental del Estado de Querétaro. Elaboró propuestas para la socialización del derecho de acceso a la información pública que fueron incluidas por el Senado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por las respectivas cámaras legislativas en varias leyes estatales de la materia. A través del programa Transparencia para Todos, ha impartido 50 ediciones del taller de formación de usuarios y facilitadores del DAIP a personal de bibliotecas públicas, entre otras actividades académicas y laborales. Le damos la bienvenida a distancia y de manera virtual al maestro Samuel Bonilla Núñez. Maestro, tiene usted 15 minutos, ya le quité 10 minutos, para hablarnos sobre el tema de menores de edad. Adelante. Gracias. Muy buenos días, espero que se escuche bien. Mi agradecimiento para ustedes, quienes hacen el favor de acompañarnos en la sede de este evento en Tlaxcala o en línea. ¿Sí se escucha bien? Espero que me estén escuchando. Le envío un saludo al moderador de este panel, el coordinador de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, Fernando Hernández. Un saludo afectuoso también al estimado maestro Claudio Silvio Romero. Agradezco la invitación a participar en este evento a las comisionadas del INAI, Blanca Lilia Ibarra y Norma Julieta del Río, y al comisionado Adrián Alcalá. Solicité a la organización un par de minutos adicionales a mi exposición para darle continuidad. Espero contar con ellos. Doy por hecho que la gran mayoría de quienes estamos presentes en este evento hemos escuchado hablar del derecho de acceso a la información pública. Pero ahora les voy a pedir que, por favor, levanten la mano quienes hayan realizado solicitudes de acceso a la información. Mantengan la mano levantada quienes hayan obtenido la información que pretendían. Ahora, mantengan la mano arriba quienes, con esa información que recibieron, pudieron lograr un caso de éxito, es decir, un aprovechamiento concreto para ustedes o para otras personas. Bien, gracias. Hay que admitir que al derecho de acceso a la información pública le sobran predicadores de escritorio, pero le faltan obreros, jornaleros en la calle, en las vecindades, en los barrios, en las cárceles, en los refugios para migrantes, en los llamados cinturones de miseria, en los mercados, en el campo, en el altiplano, en la sierra, en las comunidades marginadas. Debido al anterior, es que se ha saturado de discursos y mensajes simplistas, inexactos y hasta falsos, el uso, la utilidad, el impacto y sobre todo, el aprovechamiento de este derecho. Y es así como se están acuñando mitos que abren expectativas que se desmoronan ante realidades completamente diferentes. Y así surge el descrédito y aumenta la desconfianza. Y esos son autogoles. Y es que una cosa es hablar de este derecho desde un escritorio y otra muy diferente es hacerlo desde las comunidades donde se requiere, se aprende y se practica. Desde el escritorio podemos discurrir acerca de su supuesta utilidad, sus bondades, sus aplicaciones, su impacto, sus beneficios. Desde la comunidad de práctica, donde lo que se pretende no es disertar ni dar por hecho resultados que no hemos constatado,
sino solucionar problemas reales, cotidianos, lacerantes, intolerables, surgen las dudas, las preguntas, la frustración, el enojo, la rabia, la decepción y en ocasiones, sí, la alegría y la satisfacción. El hecho de que se inaugure un gran supermercado en nuestra colonia no significa que tendremos comida sabrosa y nutritiva en nuestra mesa todos los días. Entre un hecho y otro hay una serie de etapas y cada una representa retos que demandan capacidades y recursos específicos para superarlos. Así es cuando hablamos del derecho de que existan organismos autónomos garantes del DAIP y el hecho de estar en condiciones de poder aprovecharlo. Una cosa es que tengamos leyes de transparencia y acceso a la información pública y la segunda mejor ley en el mundo. Pero otra es que conozcamos lo pertinente de este derecho. Y otra cosa es que sepamos específicamente en cuáles asuntos y de qué manera nos puede ser útil en nuestro propio contexto social para que podamos tener la motivación necesaria para animarlos a usarlo. Pero otra es que sepamos usarlo. Y otra muy diferente es que lo podamos usar. Es decir, que tengamos las capacidades y los recursos necesarios para hacerlo de forma eficaz. Y otra cosa es que conozcamos los medios de defensa, estemos en condiciones de ejercerlos y de darle seguimiento. Y de comprender qué es lo que dicen las resoluciones resultantes, que muchas veces sufren un rezago desesperante del que casi nunca se habla en estos foros. Y otra es que finalmente obtengamos la respuesta requerida. Pero otra cosa es que podamos comprender la información obtenida, que aún estemos a tiempo de utilizarla, que sepamos qué uso darle y seamos capaces de hacerlo, y que, finalmente, podamos alcanzar los beneficios que pretendíamos. Tratemos ahora de identificar los retos que como integrantes de comunidades en situación de vulnerabilidad habría que superar, no para ejercer, que de suyo los tiene y muchos, sino para poder estar en condiciones de aprovechar este derecho, que es muy diferente. Hace años, en la periferia de una ciudad, mis hermanos y yo visualizamos la montaña más alta que destacaba en una sierra muy cercana. Era imponente y retadora. A diario la veíamos. Desafiante ella, desafiantes nosotros. Un día les dije, vamos a subirla. Vámonos muy temprano para regresar por la tarde. La verdad es que regresamos hasta la noche, titiritando de frío y sin haber conseguido nuestro objetivo. Y es que escalar esa montaña hasta su cúspide, que desde la ciudad se veía algo tan sencillo, al intentarlo resultó muy diferente. Al subir la primera loma, descubrimos que había otra, y después de esta, otra más, y otra, y otra, y otra. Y al llegar a la última, descubrimos que había más montañas antes de la nuestra. Y entre estas había cañadas, ríos, barreras de todo tipo de arbustos y plantas espinosas, y una prolífera fauna. Y cuando nos encontrábamos al fondo de una profunda cañada arbolada, en donde el sol parecía desaparecer, perdimos por completo la noción de la orientación y no teníamos guía ni alimentos y agua suficiente para continuar avanzando. Con muchas dificultades y temores encontramos el camino de regreso. Lección aprendida: no pretender guiar a nadie por senderos que no has recorrido. Lo que quiero decir es que ya dejemos de vender cuentas de vidrio, porque al menos en su vertiente instrumental y para problemas de fondo, el aprovechamiento de este derecho no es tan fácil como se nos está vendiendo, no es tan sencillo como se nos dice y no siempre es tan rápido como algunos suponen. Es necesario decir aquí que hay una gran brecha, una profunda cañada entre contar con este derecho, con organismos garantes autónomos y con la segunda mejor ley del mundo y el hecho de lograr beneficiarnos de él en nuestros asuntos prioritarios. Las cámaras legislativas ya hicieron su trabajo para que se nos reconociera como derechohabientes del acceso a la información pública. Ahora, la pelota está en la cancha de los organismos garantes para generar las condiciones necesarias para que toda persona pueda estar en posibilidad de ser beneficiaria de este derecho. Ese es el reto medular en el campo de la socialización para el aprovechamiento del acceso a la información pública. Ahora les voy a pedir que hagamos juntos un ejercicio de imaginación. Por favor, cierren los ojos.
E imagínense que vivimos en las peores condiciones de marginación social. Somos una persona sin techo que vive en la vía pública, duerme en algún rincón o banca y busca qué comer en los depósitos de basura. Somos una anciana enferma sin ningún familiar que viva con ella y que habita un cuarto hecho de pedazos de madera, láminas y cartones. Somos una madre ciega, sin educación escolarizada, que vive en un caserío rural carente de todos los servicios públicos. Somos una persona indígena de edad avanzada que vive en un caserío aislado en la montaña, sin electricidad, que no habla español y está al cuidado de su hija enferma y sus 3 pequeños nietos. Somos una adolescente sin estudios, que por la muerte de su madre, que trabajaba como empleada doméstica, se quedó al frente de sus 4 hermanos menores. Su prioridad es conseguir qué comer y ella mendiga para conseguir algunas monedas, etcétera. Abran los ojos, por favor. Ahora, imaginen cómo, desde esas condiciones u otras similares o peores, podrían ustedes aprovechar el derecho de acceso a la información pública. Imagínenlo. Un derecho del que ni siquiera han oído hablar, mucho menos entender en qué consiste, ni para qué sirve, ni cómo lo podrían relacionar con ustedes, ni saben de qué forma se ejerce. ¿Vamos a acercarnos al organismo garante de este derecho que tiene su sede en algún edificio de la ciudad capital de nuestro estado? ¿A pedir qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Alguien tendrá que decirnos que, bajo esas condiciones u otras similares o peores, jamás en nuestra vida podremos aprovechar el derecho de acceso a la información pública. Es obligación de los organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. Esta es la cita textual del artículo 10 de la Ley General de Transparencia. Pero veamos lo que dispone el artículo 42. Los organismos garantes tendrán en el ámbito de su competencia las siguientes atribuciones. Fracción 14. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información. Entonces, en este tema específico, la pelota está en la cancha de los organismos garantes. A casi 20 años de que se crearon las primeras leyes de transparencia, una de las principales deudas sociales de los organismos garantes de este derecho sigue siendo precisamente con los millones de personas que viven en situación de vulnerabilidad, para quienes este derecho y contar con la segunda mejor ley de la materia en el mundo no representa absolutamente nada. Hay que decirlo, los organismos garantes han fallado en diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias efectivas, permanentes y de auténtica cobertura nacional para, por una parte, mostrar a la población la amplia diversidad de aplicaciones útiles más allá de las típicas que se repiten en foros, conferencias y declaraciones. Y por otra, en generar las condiciones para que el aprovechamiento de este derecho pueda estar al alcance de toda persona sin importar sus condiciones socioeconómicas. Preguntémonos, ¿de qué sirve que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se envíen millones de solicitudes de información, principalmente desde zonas urbanas, si millones de personas continúan viviendo al margen de los beneficios de este derecho? Ejercer el derecho de acceso a la información pública no significa necesariamente aprovecharlo. Hay una diferencia cualitativa. No confundamos los medios con los fines, ni las actividades con los logros. En el campo de la socialización para el aprovechamiento, el éxito se mide en resolver problemas de las personas o satisfacer sus necesidades, no por el número de talleres, horas de capacitación, personas capacitadas o solicitudes de información enviadas. Utilicemos, valga la expresión, los indicadores indicados. Midamos lo fundamental. Un partido de fútbol no lo gana el equipo que más veces pateó el balón hacia la portería del otro, sino el que más goles anotó. Dejemos de jugar para las gradas y enfoquémonos en el marcador. Como en los videojuegos, para poder avanzar, es necesario subir de nivel. Es necesario pasar de la prédica a la formación de personas usuarias, de los exhortos a la formación de agentes socializadores,
de la propaganda a la didáctica, de la promoción a la asesoría, de la difusión a la empatía y al acompañamiento, de la ley a la gestoría AZ, para que las personas logren aprovechamientos concretos y no hipotéticos. Subir de nivel es llegar a la cúspide de la montaña. Es mucho más que pasar de la teoría a la práctica. Es, en 2 palabras, lograr aprovechamientos. A casi 20 años de vigencia de este derecho en México, ya es necesario que dejemos de decirle a las personas para qué les puede servir. Es preciso mostrarles para qué está sirviendo. Pasemos de las hipótesis a los resultados tangibles. ¿O es que acaso no los tenemos? ¿No los conocemos? ¿No los hemos documentado? ¿Acaso no estamos estudiando cómo es que se generan? De cada 100 solicitudes de información en Jalisco, ¿cuántas terminan en casos de éxito? Es decir, ayudaron a resolver problemas y necesidades de sus protagonistas. ¿Cuál es el porcentaje de aprovechamientos gracias a este derecho en Nuevo León, en Zacatecas, en Tabasco, en Guanajuato, en Sinaloa, en la Ciudad de México, en toda la República? Esa es una de las estadísticas inexistentes a casi 20 años de vigencia de este derecho. Subir de nivel es pasar de la socialización entendida como una mera tarea de comunicar, difundir, dar a conocer o promover la cultura y conocimiento de este derecho, lo que de suyo aporta, a ejecutar un plan nacional integral con un conjunto de estrategias articuladas hacia un solo fin: el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública. En tanto que las condiciones socioeconómicas de la población son diferentes, es preciso generar un plan integral con estrategias diferenciadas, adecuadas a los diversos contextos sociales, aplicando medidas compensatorias que nivelen la cancha para quienes más lo requieren, subsanando los déficits que tengan respecto a las capacidades y recursos necesarios para poder aprovechar este derecho. Esas estrategias deben considerar desde los escenarios más extremos de marginación social, que incluyen a millones de personas que, sin servicios de gestoría o de asesoría casuística, jamás en su vida van a poder aprovechar este derecho humano, que hasta ahora es de élite. Es justo reconocer que en varios organismos garantes existen programas y proyectos muy valiosos que apuntan al propósito de enfocarse en la utilidad social de este derecho o de apoyo a integrantes de sectores en desventaja social, como el PROCEDE o el Plan DAI, entre otros. Pero es necesario integrarlos en una gran estrategia global de socialización para el aprovechamiento de este derecho. Imaginen integrar esos y otros valiosos esfuerzos de otros organismos garantes y de organizaciones ciudadanas y articularlos en una gran estrategia integral de alcance nacional y de carácter permanente. Que cada organismo garante opere en su estado en función de las necesidades y problemas específicos y de los recursos y posibilidades disponibles, con la participación de agrupaciones sociales, activistas e instituciones públicas y privadas. Para las personas sin techo, sin empleo, sin comida, sin universidad, sin salud, sin agua, sin conocimiento de todos sus derechos, la estrategia de un plan integral de socialización para el aprovechamiento puede representar una extraordinaria ventana de esperanza y de oportunidades. De ese tamaño es el reto, pero también la meta. Dejemos ya de hablar de las personas en situación de vulnerabilidad y mejor escuchémoslas. Dejemos ya de decir que no tienen voz, porque eso es falso. Claro que la tienen. El problema es que no les prestamos la debida atención. Sacudamos la carreta y replanteemos las prioridades sociales asociadas a nuestro trabajo. Revisemos no solo lo que estamos haciendo, sino cómo lo podemos mejorar, pero principalmente revisemos lo que es necesario hacer y no lo estamos haciendo aún. Un plan nacional integral de socialización para el aprovechamiento de este derecho debe ser una prioridad y responsabilidad del Estado mexicano, impulsado por el Sistema Nacional de Transparencia y liderado por el INAI, con la participación de instituciones públicas, privadas y sociedad civil. La magnitud del reto lo demanda. Quienes han tenido la oportunidad de protagonizar, atestiguar o conocer de primera mano la amplia diversidad de aplicaciones útiles de este derecho, podrán coincidir que, a través de una adecuada estrategia integral de socialización enfocada no a su difusión, su conocimiento, su cultura, sino a su aprovechamiento,
este derecho puede llegar a ser una poderosa palanca de desarrollo social de nuestro país. De esa dimensión es su potencial si logramos socializar adecuadamente, no al derecho de acceso a la información pública, sino a su aprovechamiento. Subir de nivel implica, por paradójico que parezca, bajar primero a los sótanos de este derecho, alejarnos de las fachadas y candilejas que solo son apariencias y nos distraen de lo fundamental. Retomemos los orígenes, reencontrémonos con la esencia de este derecho, revisemos sus cimientos y su infraestructura, el por qué y el para qué, su razón de ser, que es lo que debe guiar y dar sentido al trabajo de quienes impulsamos este derecho. Preguntas a responder con los pies en los zapatos de nuestras y nuestros compatriotas que viven en las peores condiciones de marginación y de injusticia social. Después de eso, completemos todo el trabajo de obra negra. Nos tomará generaciones hasta llegar a la cima de los aprovechamientos y beneficios para toda persona. Y así, con el poder y la visión que da el conocimiento de los alcances de la utilidad social del derecho de acceso a la información pública, derribemos barreras, abramos portones, ventanales y principalmente nuestras mentes, y tendamos puentes radiales desde el Sistema Nacional de Transparencia que comuniquen con nuevos actores, no para sumar esfuerzos, porque eso no es suficiente, sino para ser incluyentes, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, y multiplicar así los resultados con un verdadero trabajo en equipo. Y el equipo es México. Subamos de nivel y avancemos hacia otro México posible. Gracias por su atención.